comenzando el 20 de mayo de 1863. Los adventistas del séptimo día fueron invitados a reunirse con el propósito de organizar una conferencia general, por la siguiente llamada que apareció en Advent Review, volumen 21, número 23, mayo 5, 1863. Conferencia General. Habrá una conferencia general de los adventistas del séptimo día en Battle Creek, Michigan, comenzará el miércoles 20 de mayo a las 6 p.m. Los objetos de esta reunión son para el bien general por la causa de la verdad de la Biblia y la santidad en todas sus partes, han sido especificados en la review. Se solicita a los diversos comités de conferencia en los diferentes estados que envíen delegados, o cartas a su discreción. Los hermanos en aquellas localidades donde no hay una conferencia estatal, pueden también estar representados en esta conferencia por delegados o cartas. Todos los delegados y cartas deben ser sancionados por alguna conferencia estatal, o comité de conferencia, o donde no hay conferencias estatales, alguna iglesia, o reunión de hermanos dispersos. James White. J.N. Lubaru. John Bainton. Comité de la Conferencia de Michigan. Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Primera reunión anual. 20 de mayo de 1863. La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día convino de acuerdo a la citación en Battle Creek, Michigan, 20 de mayo, a las 6 en punto de la tarde. La reunión se organizó temporalmente al elegir a J.M. Aldrich, presidente, y Uriah Smith, secretario. La conferencia se abrió cantando el himno en la página 233, y la oración por el hermano Snook. Un comité para recibir y juzgar las credenciales de los delegados llamados, fue votado, que nosotros tengamos un comité de 3 sobre el asunto de las credenciales. Los siguientes hermanos fueron elegidos como ese comité: anciano J.N. Lubaru, de Michigan, C.O. Taylor, de Nueva York, e Isaac Sanborn, de Wisconsin. El resto de esta sesión estuvo ocupado en la presentación de las credenciales al comité, y la reunión se suspendió hasta la siguiente mañana, 21 de mayo, a las 9 en punto. En la sesión de la mañana, el comité anunció a los siguientes hermanos como los delegados debidamente elegidos de sus respectivos estados: de Nueva York, hermano J.N. Andrews, N. Fuller, C.O. Taylor, y J.M. Aldrich; de Ohio, I.N. Van Gorder; de Michigan, los ministros presentes de ese estado, a saber, los hermanos White, Bates, Wagonier, Bainton, Lubaru, Hull, Cornell y Lawrence, con una representación laica de los hermanos James Harvey, de North Liberty, Indiana, y William S. Igley, Jr., de Lapeer, Michigan; de Wisconsin, Isaac Sanborn; de Iowa, los hermanos B.F. Snook y W.H. Brinkerhoff; de Minnesota, Washington Morse. El informe del comité fue aceptado. Votado, que el hermano H.F. Becker sea recibido como un delegado adicional de Ohio. Los siguientes hermanos a continuación fueron designados para el comité de redacción de la Constitución y de los estatutos para el gobierno de esta conferencia: hermanos J.N. Andrews, N. Fuller, y Sanborn, W. Morse, H.F. Becker, B.F. Snook, J.H. Wagonier y J.N. Lubaru. Después de la debida deliberación, el comité presentó la siguiente constitución para consideración de la conferencia. Constitución de la Conferencia General. Con el propósito de asegurar la unidad y la eficiencia en el trabajo, y promover los intereses generales de la causa de la verdad presente y de perfeccionar la organización de los adventistas del séptimo día, nosotros, los delegados de las diferentes conferencias estatales, procedemos a organizar una conferencia general y adoptar la siguiente constitución para el gobierno de la misma. Artículo 1. Esta conferencia se llamará la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. Artículo 2. Los oficiales de esta conferencia serán un presidente, secretario, tesorero y un comité ejecutivo de 3, de los cuales el presidente será uno. Artículo 3. Los deberes del presidente y del secretario serán tales respectivamente, como corresponde generalmente a esas oficinas.
Artículo 4. El tesorero tendrá la obligación de recibir y desembolsar bajo la dirección del Comité Ejecutivo, y mantener una cuenta de lo mismo, y presentar un informe completo de las mismas en las reuniones ordinarias de la conferencia. Artículo 5. Sección 1. Será deber del Comité Ejecutivo tomar la supervisión general de todo el trabajo ministerial, y ver que el mismo es distribuido apropiadamente, y tomarán la supervisión especial de todos los trabajos misioneros, y como junta misionera tendrán el poder de decidir dónde el trabajo es necesario, y quiénes irán como misioneros para realizar el mismo. Sección 2. Los medios para las operaciones misioneras se pueden recibir por donación de las conferencias estatales, iglesias o individuos, y el comité estará autorizado para solicitar medios cuando sea necesario. Sección 3. Cuando cualquier conferencia estatal desee un trabajo ministerial de un ministro no residente en los límites de dicha conferencia, su solicitud se hará al Comité Ejecutivo de la Conferencia General, y los ministros enviados por dicho comité se considerará bajo la jurisdicción de la Conferencia Comité de dicho Estado. Proporcionado. 1. Que si tal ministro considera el comité estatal ineficiente, o su acción tan equivocada rindiendo su labor inefectiva, puede apelar al Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Proporcionado. 2. Que si dicho comité estatal considera que dicho ministro es ineficiente pueden apelar a la Comisión de la Conferencia General, que decidirá sobre la materia de queja, y tomará las medidas que consideren apropiadas. Artículo 6. Cada conferencia estatal tendrá derecho a un delegado en la Conferencia General, y un delegado adicional por cada 20 delegados en la Conferencia Estatal. Tales delegados a la Conferencia General serán elegidos por las conferencias estatales o sus comités. Proporcionado. Que los delegados a tales conferencias estatales se eligen según la siguiente proporción, a saber: cada iglesia con un número de 20 miembros o menos tendrá derecho a un delegado y un delegado por cada 15 miembros adicionales. Artículo 7. Los oficiales deberán ocupar sus cargos por el término de un año, y serán elegidos en las reuniones ordinarias de la conferencia. Artículo 8. Sección 1. Las reuniones regulares de la conferencia serán celebradas anualmente, y se determinará el momento y el lugar de celebración de la misma por el Comité Ejecutivo, quien deberá notificarlo debidamente a través de la review. Sección 2. Se pueden convocar reuniones especiales a elección del comité. Artículo 9. Esta Constitución puede ser alterada o modificada por una de 2/3 de votos de los delegados presentes en cualquier reunión ordinaria. Proporcionado. Que cualquier enmienda propuesta se comunicará al Comité Ejecutivo, y notificados por ellos en su convocatoria a la reunión de la conferencia. El informe fue aceptado y el comité dado de alta. La conferencia entonces tomó el reporte de la Constitución, artículo por artículo, para consideración y discusión, lo que resultó en su adopción completa. La conferencia ahora está lista para una organización permanente. Fue votado, que un comité de 3 sea apuntado para nombrar oficiales para actuar bajo la Constitución ya adoptada. Los hermanos William S. Igley, James Harvey y B. F. Snook, fueron nombrados como ese comité. Aplazado a la 1 p.m. Sesión de la tarde. Oración por el hermano Cornell. El comité de las nominaciones informaron lo siguiente: para presidente, James White; secretario, Uriah Smith; tesorero, E.S. Walker; comité ejecutivo, James White, John Bainton, J.N. Lubaru. El informe fue aceptado y el comité fue dado de alta. En moción, la conferencia procedió a votar sobre las nominaciones presentadas. El hermano White fue elegido presidente por unanimidad, pero se negó a servir. Después de un tiempo considerable en discusión, los hermanos instan razones por las cuales él debería aceptar el puesto, y él por qué no debería. Su renuncia fue finalmente aceptada, y el anciano John Bainton fue elegido como presidente en su lugar. Las nominaciones para secretario y tesorero fueron luego ratificadas.
J.N. Andrews y G.W. Amadon fueron elegidos como los miembros restantes del comité ejecutivo. Por moción del hermano Lubaru, fue votado, que, como es objeto de la Conferencia General asegurar uniformidad de acción a través de todos los estados, designamos un comité de 5 para que redacten una constitución para las conferencias estatales, como recomendación a los hermanos en los diferentes estados, para que puedan estar en uniformidad en la materia de conferencias estatales. Los siguientes hermanos fueron elegidos al comité: hermanos Sanborn, de Wisconsin; Brinkerhoff, de Iowa; Aldrich, de Nueva York; Lubaru, de Michigan; y Morse, de Minnesota. En moción del hermano Wagonier, fue votado, que esta conferencia recomiende a la asociación publicadora para que publique una nueva tabla profética. Votado, que recomendamos a la asociación publicadora publicar un gráfico de los 10 mandamientos, adecuado para conferencias públicas. El siguiente tema presentado ante la conferencia fue el asunto por el cual la iglesia de Battle Creek en una reunión especial, el 29 de marzo de 1863, informado en la Review, número 18, votó para presentar ante la conferencia general, en relación con los cargos e informes que están en circulación con respecto al anciano James White. Como nadie había informado ninguna queja relacionada con el tema en cuestión, de acuerdo con la solicitud en la Review, el comité solo podría informar ese hecho a la conferencia, y poner en sus manos los más de 3 puntos y 10 testimonios fervientes que se han recibido en diferentes partes, con la recomendación de que, como parecía que nadie se atrevía a aparecer, para mantener los informes antes mencionados, la conferencia tomará alguna medida para demostrar la falsedad de estos informes, y reivindicar ante el mundo el carácter y el curso del hermano White. Al respecto, se adoptaron las siguientes resoluciones. Resuelve, que el comité empleado por la iglesia de Battle Creek, sea facultado para actuar en este asunto en nombre de esta conferencia, y prepare la publicación un registro de la acción de la iglesia de Battle Creek relativo a las acusaciones contra el hermano James White, y la sustancia de las respuestas recibidas. Resuelve, que este comité solicitará, a través de la Review, más respuestas sobre este tema, por el espacio de 2 meses. Se levantó a la tarde después del sábado, a las 7:30. Nos reunimos de nuevo según el aplazamiento. Oración por el hermano Andrews. El comité designado para redactar una constitución para las conferencias estatales, informó a través de su presidente, J.N. Lubaru, la forma de una constitución para la consideración de la conferencia. Esto fue examinado artículo por artículo, y luego discutido completamente, fue votado, que esta conferencia recomiende la siguiente forma de constitución a las diferentes conferencias estatales. Constitución para conferencias estatales. Por cuanto, tenemos ante nosotros el gran trabajo de diseminar luz sobre el mundo los mandamientos de Dios, la fe de Jesús y las verdades relacionadas con el mensaje del tercer ángel, y considerando, orden, unión y concentración de acción en la difusión de estas verdades son de suma importancia, por lo tanto, resuelve, que adoptemos la siguiente constitución, tal como lo recomienda la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, reunidos en Battle Creek, Michigan, 20 de mayo de 1863. Artículo 1. Sección 1. Esta conferencia se conocerá como, puntos suspensivos, Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día, y estará compuesto por todos los ministros en buena posición y delegados de iglesias organizadas dentro de sus límites. Artículo 2. Sección 1. Los oficiales de esta conferencia serán un presidente, secretario, tesorero y un comité ejecutivo de 3, de los cuales el presidente será uno, y serán elegidos anualmente. Sección 2. Los deberes del presidente y del secretario serán tales como usualmente pertenecen a esas oficinas respectivamente. Sección 3. Será obligación del tesorero mantener una cuenta de los recibos y desembolsos de los fondos de la conferencia, para pagar los mismos bajo las instrucciones del comité ejecutivo, y para hacer un informe anual de los mismos en las reuniones regulares de la conferencia.
Sección 4. Será deber del Comité Ejecutivo nombrar a través de la review, la hora y el lugar de las conferencias anuales, y para llamar conferencias especiales, siempre que a su juicio pueda ser necesario hacerlo, apelar a las iglesias y a los hermanos dispersos por los medios necesarios, y desembolsar lo mismo, para tomar la supervisión general de todas las operaciones de la tienda y propiedad perteneciente a la conferencia, para auditar y liquidar cuentas con ministros y otros en servicio de la conferencia, y para ejercer un cuidado en la observación de todos los asuntos relacionados con los intereses de la causa dentro de los límites de la conferencia. Artículo 3. Sección 1. Los fondos de la conferencia se recaudarán del producto de la benevolencia sistemática, y por regalos y donaciones. Sección 2. Recomendamos que todas las iglesias que pertenecen a esta conferencia adoptar el plan de benevolencia sistemática sobre el principio del diezmo, como se establece en la primera página de nuestros libros de benevolencia sistemática. Sección 3. Las iglesias y los hermanos dispersos dentro de los límites de esta conferencia se espera que se comprometan con el comité ejecutivo en el monto que darán cada mes durante el año de la conferencia, para el apoyo de los ministros y las operaciones de la tienda, y para los otros propósitos que sean necesarios para el avance de la causa. Dichas sumas se pagarán al tesorero mensualmente, cuando sea conveniente hacerlo, o al comienzo de cada trimestre, a saber, en el 1 de abril, julio, octubre y enero, excepto cuando sea preferible proporcionarla, o una parte de ella, directamente a los predicadores que trabajan entre ellos. Sección 4. Se espera que las iglesias presenten un informe al secretario al final de cada trimestre, de la cantidad que han enviado al tesorero, o pagado a los predicadores, durante ese trimestre. Sección 5. Será deber de los ministros informar al secretario al final de cada trimestre la cantidad que han recibido y gastado durante tal trimestre, y al final de cada año deberán presentar un informe escrito a las reuniones regulares de la conferencia del importe total de sus recibos y gastos durante dicho año de la conferencia. Artículo 4. Sección 1. Cuando cualquier iglesia o hermanos dispersos deseen trabajo ministerial en su vecindad, su llamado se hará al comité ejecutivo. Sección 2. Deberá ser el deber de las iglesias en esta conferencia enviar un informe escrito a las reuniones ordinarias de la conferencia de su posición, sus pérdidas y adiciones durante el año, también la cantidad anual de su fondo de benevolencia sistemática. Artículo 5. Sección 1. Será deber de la conferencia determinar quiénes son los ministros aprobados dentro de sus límites, para otorgar credenciales a los mismos en cada reunión ordinaria, y durante el intervalo de tal reunión con el comité ejecutivo llevarán a cabo tales tareas. Sección 2. Aquellos que sienten que es su deber improvisar sus dones como mensajeros o predicadores, primero deben presentar sus intenciones en mente ante el comité de la conferencia, para recibir una licencia de ellos, si el comité los considera a ellos calificados. Artículo 6. Sección 1. Será deber de los ministros de esta conferencia a que presenten un informe por escrito en cada reunión anual de la misma, de sus labores semanales durante el año de la conferencia. Artículo 7. Sección 1. Los delegados de esta conferencia serán elegidos de acuerdo con la siguiente proporción: cada iglesia con el número de 20 miembros o menos tendrá derecho a un delegado, y un delegado por cada 15 miembros adicionales. Sección 2. En caso de que todos los delegados a los que tiene derecho cualquier iglesia no asistan a la conferencia, los delegados asistentes pueden emitir el número completo de votos a los que dicha iglesia tiene derecho. Artículo 8. Sección 1. Esta Constitución puede ser enmendada en cualquier reunión regular de la conferencia por el voto de 2/3 de los miembros presentes, siempre que tal enmienda no entre en conflicto con la Constitución de la Conferencia General. La Conferencia del Estado de Michigan ha nombrado un comité para enmarcar una serie de reglas y regulaciones para sugerir a los que construyen y sostienen casas de reuniones, y para informar a la Conferencia General. El informe de dicho comité fue convocado y enviado. El informe fue aceptado. Fue
Votado, que J.N. Andrews, Jens White y Uriah Smith, sean un comité para tomar este asunto en consideración, y en algún momento futuro para informar a través de la review. A este comité los hermanos Bainton y Wagonier fueron después adheridos. Votado, que esta conferencia emita un panfleto con el acta de esta conferencia, junto con la dirección de la organización, emitida por la conferencia de Battle Creek del 5 y 6 de octubre de 1861, también que el acta de esta conferencia se publicará en la review. Votado, que recomendamos a las conferencias estatales para publicar en panfleto las actas de sus procedimientos, y sean distribuidos en sus iglesias. Suspendido indeterminadamente. John Bainton, presidente. Uriah Smith, secretario.